Gloria a Dios, aleluya. Busque su Biblia, por favor, en esta mañana. Le damos la gloria y le damos la honra a nuestro gran Dios por lo que el Señor ha obrado, ha hecho en nosotros, su iglesia. Cuando decimos amén, busque su Biblia en 1 Timoteo capítulo 4. 1 Timoteo capítulo 4, cuando esté allá, de ese fuerte amén. Gloria a Dios. Amén. Sí, amén. Lo tenemos todos. 1 Timoteo capítulo 4, por favor, si es usted tan amable, en el nombre glorioso de Jesús de Nazaret. Gloria a Dios. Alguien me da, déjeme, déjeme lo busco yo, porque lo tengo también ya preparado el tema. Gloria a Dios, cocinadito y con olores. Amén. Para comer. Versículo 12 al 16. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación, la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto en todo, a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ella, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Amén. Oramos. Amado Padre Celestial, estamos delante de tu presencia con temor y temblor para adorarte, glorificarte, pedirte que en esta maravillosa y gloriosa mañana nos des la gracia, la libertad, el gozo, la alegría de poder nosotros compartir tu palabra y que yo pueda ser usado para tu gloria, para tu honra, tu alabanza, amado Dios, y tu adoración en el nombre poderoso de Jesucristo, porque tuyo es el poder y tuya es la gloria, la honra y la alabanza y toda la adoración en el nombre de Jesucristo. Y todos decimos amén. Tome su lugar dando la gloria a nuestro gran Dios eterno y sublime. Yo le voy a pedir que ponga toda la atención de vida, que me ayude en la enseñanza y que podamos compartir un momento en esta mañana para que usted pueda ser bendecido. Recuerde que la escuela dominical viene siendo la espina dorsal o el fundamento de una iglesia. ¿Lo están viendo ustedes? Sí, amén. La escuela dominical viene siendo el fundamento doctrinal de una iglesia. Lo he repetido en muchas ocasiones y lo volveré a repetir. Una iglesia que no tiene doctrina ni escuela dominical prácticamente no tiene fundamento. Porque muchas veces los hermanos solo piden puras prédicas de bendición, de victoria, de recibir, ¿me entiende? Pero muchas veces no hay enseñanzas. Vamos a aprender. ¿Amén? Amén. Quiero preguntarle a la iglesia de esta mañana, ¿en qué nos quedamos la semana pasada? Creo que nos quedamos en el texto, ninguno tenga en poco tu juventud. Y hablamos un poco de José el soñador. ¿Se recuerdan? Casi terminamos ese punto. Y fuimos de rapidito a leer por allá en Samuel, creo que 1 Samuel, donde leímos, gloria a Dios, en 1 Samuel 1 al 4. ¿Se recuerdan? ¿Alguien se recuerda o no se recuerda? Sí. Bueno, a ver, quiero mirar tres, que me digan tres. ¿De qué aprendimos la semana pasada? Levante su manito, a ver, vamos, póngase en pie. Hable fuerte y claro para que se grabe en el video. Estábamos hablando de primera de Timoteo 4. Primero empezamos con lo del ejercicio y usted nos preguntó que más o menos como los significados, y dijimos que el mejor ejercicio es la sabiduría, porque ahí menciona que el ejercicio para nada es provechoso, pero toda la sabiduría es la que, donde vienen las promesas de Dios, es la que nos hace provecho. Y luego en una reflexión miré, luego en la tarde, que estaban dando como un anuncio de los que van al gimnasio y que están muy así las personas, y dieron a entender, pues esas personas ni preguntes
cómo están, mejor pregunta si todavía viven. Eso lo dicen en el mundo, ¿verdad? Pero nosotros acá en Dios sabemos que el ejercicio físico no es provechoso más que la palabra de Dios. Muy bien. Amén. Amén. Dios bendiga a la hermana. ¿Alguien más? Otro. Dije 2, 3. ¿Habrá otro por allí? Amén. Amén, hermana. Sí, como dijo la hermana, estábamos hablando de 1 Timoteo 4, comenzamos el 8, donde habla de que pues el énfasis que pone el apóstol Pablo a su hijo en la fe Timoteo, Sí. porque Timoteo, siendo de origen mitad griego, Griego, las correcto. costumbres que eran griegas, ahí ellos enfatizaban mucho el ejercicio físico, que le daban al cuerpo que se estuviera musculoso, que se enmendrara, ¿verdad? Esa era su cultura. Entonces, como él viene al camino del Señor, entonces le exhorta, ¿verdad? Eso de que no se ejercite mucho en eso, no es que no va a cuidar su cuerpo físicamente, porque necesitamos tener salud, ¿verdad? Y hacer ejercicio, pero no hacerlo en esa forma como lo tenían, como hacían los griegos, que era como una idolatría que tenían para el cuerpo, amar a su cuerpo, porque para nosotros en el aspecto cristiano, pues eso ya representa idolatría, amar el cuerpo, más que, y enfocarse en eso, pero decía él que no se enfocara en eso, sino que mejor se dedicara, pues, porque de nada influía eso, al final la carne se va a morir, ¿verdad? Se gasta y todo, se enferma, pero que lo que beneficiaba y era vida, buscar la piedad, expresarse en la piedad, en el amor, en la unción, en el conocimiento, que se preparara, ¿verdad? Eso, ese es el ejercicio, pues, que se instruyera porque tenía que estar al frente, ¿no? Y que no se fuera a desviar, porque la influencia que él tenía en esa cultura, él tenía que ser el ejemplo, vivirlo para poderlo enseñar, porque los que venían también estaban igual, porque en ese tiempo la iglesia del Señor, conforme vamos pasando en cada época, ¿no? La cultura influye mucho, entonces tenemos que volver siempre a la sana doctrina. Muy bien. Entonces, Gloria a Dios. eso, y también pues de que, creo que cosa dijo, ¿no? Pues sí, que tenía que ser ejemplo. Muy bien. Ejemplo no solo Con en la palabra de creyentes. enseñanza, sino en su testimonio. Gloria a Dios. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Habrá alguien más? ¿Nadie? A ver, hermano, ya ven, no, estos caritos siempre tienen el as debajo de la manga. Paz en Cristo. Amén. Pues la semana pasada vimos que pues empezamos con lo del ejercicio, de que hay gente que se enamora de su cuerpo Sí. y le dedica mucho tiempo, le invierte en cosméticos, muchas cosas. Y esto lo vimos porque en la época donde Pablo le dice a Timoteo eso, es porque andaba como que de moda los Juegos Olímpicos, los coliseos, y mucha gente pues empezaba a hacer ejercicios, a dedicarse al ejercicio. También hablamos de que vamos a sufrir en el camino de Dios, porque pues se van a burlar de nosotros. Correcto, sí. Y nos van a hacer bullying y esas cosas. Y tocó un poco del ayuno, de que debemos vernos frescos cuando ayunemos. Amén. Y luego también, ¿qué otro dijo? De que debemos trabajar en la iglesia impartiendo, y como un ejemplo de cómo trabajar es impartiendo el evangelio, como un día pues nos lo impartieron a nosotros. Y también terminamos hablando de que aunque seamos jóvenes debemos de mostrar algo bonito. Nos puso usted el ejemplo de José el soñador con la esposa de Potifar, y él tenía 17 años. Es correcto. Y pues bueno, que yo... Amén. Amén, paz de Cristo. Gloria a Dios. Me da gusto que vayan aprendiendo, vayan dejando en su mente esa enseñanza. Nos quedamos en 1 Samuel capítulo 3, 1. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció que un día, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová,
donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuera apagada, Jehová llamó a Samuel y él le respondió: heme aquí. Amén. Miramos nosotros, no tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. Amén. Miramos nosotros cómo miramos a estos dos jóvenes. Puedo añadir varios jóvenes en la iglesia que ellos guardaron su testimonio. Y es muy importante que la juventud dentro de las iglesias no es todo, hermanos amados, enamoramiento. No es todo andar queriendo quedar bien con el mundo, con las cosas de este mundo, sino es importante guardar el testimonio, servir al Señor, pero sobre todo que nadie tenga en poco tu juventud. Tú puedes ser un ejemplo en juventud, en amor a Dios. El pueblo de Dios dará testimonio de ti y amor por Dios. Cuando el joven entiende la importancia de amar a Dios, las cosas de Dios caerán en su vida conforme la voluntad de Dios para que él sea bendecido por Dios. Amén. Nosotros los seres humanos, los que vinimos del mundo, nosotros no teníamos ese conocimiento de cuán importante es la juventud dentro de la iglesia. ¿Es correcto? Nosotros vinimos del mundo, hicimos cosas que a Dios no le gustó, pero hoy tenemos la oportunidad de poder instruir la juventud dentro de la iglesia. De esta manera, nadie tendrá en poco tu juventud, porque serás un joven santo en palabra y en persona. Amén. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación, la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, el cual fue dado por profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Yo quiero que entienda algo importante. La enseñanza va dirigida a Timoteo. Amén. El joven pastor de Efesios. Pero también a través de esa enseñanza nosotros podemos tomarla y redirigirla a la iglesia, porque es una carta pastoral. Es una carta dirigida al pastor para que el pastor ponga por obra la enseñanza de Cristo. Por eso ahí en 1 Timoteo vamos a empezar con este punto. ¿Cuán importante es ser ejemplo de la iglesia? Amén. Más importante es cuidar tu testimonio. Que nadie te menosprecie, que seas un ejemplo para que el diablo no tome ventaja de tu persona. ¿Entendemos? Van a venir, al joven es atacado en diferentes áreas, pero es muy importante ser un ejemplo. Tú mismo considera y piensa que detrás de ti hay jovencitos más pequeños que te ven. Digamos, tenemos aquí al hermano José, tenemos a la hermana Esmeralda, tenemos al hermano Chaguito que va detrás de él, tenemos al hermano Aarón que va detrás de Chaguito, tenemos así, al hermano Ezequiel, tenemos a la hermana Hadassah, tenemos a las hermanitas, la hermana Loble y la hermana Gacelo, que van detrás de los más grandes. Y un punto importante aquí es que el más pequeño observa la actitud del joven más grande. ¿Entendemos eso? Y cuando el joven más grande es un hombre que busca de Dios, que alaba al Señor, el más chiquito dice: yo quiero ser como él, en su adoración, en su alabanza, si sirve al Señor en la música, en lo que sea, él quiere ser como el que está enfrente de él. Amén. Entonces, ser un ejemplo en la iglesia, y más importante es cuidar su testimonio, que nadie te menosprecie, que seas un ejemplo para que el diablo, lo repito, no tome ventaja de la juventud. Amén. Por eso dice el versículo 1 en 1 Timoteo 4, pero 6, le pide el Señor, el apóstol Pablo le pide a Timoteo 6 cualidades, ¿correcto? Si usted mira conmigo, por favor, regresemos a 1 Timoteo 4:12.
Alguien por favor léame el texto bíblico. 1 Timoteo 4:12, ¿cómo dice la palabra? Por favor. Amén. Que nadie subestime la juventud. Que nadie subestime la juventud, Sino sé ejemplo sino sé ejemplo para los creyentes para los en creyentes palabra, en palabra, en cumplimiento, en cumplimiento, en amor, en amor, en fe en fe y en pureza. y en pureza. El apóstol Pablo le pide a Timoteo 6 cualidades. Mire, Timoteo ya era hijo en la fe, ya era convertido, era un maestro, era un pastor, pero ahora viene su padre espiritual y lo aconseja, le enseña la manera importante de poder doctrinar e enseñar la iglesia, porque la iglesia es el reflejo del pastor. ¿Sabían ustedes eso? Si el pastor es un hombre liberal, la iglesia es liberal. Si el pastor hermano es un hermano que enseña muy pobremente, la iglesia vive una vida espiritual muy pobremente. Si el pastor le enseña doctrina a la iglesia conoce doctrina. Y después de conocer y saber si la iglesia quiere pecar, este es su problema. Es un problema ya de ellos. ¿Entendemos? Porque va a pecar no porque no tenga conocimiento, ni por ignorancia. Va a pecar porque quiere pecar. Entonces el apóstol Pablo le pide 6 cualidades. La primera cualidad, ¿cuál es? Amor. ¿Sí? La primera es amor. No, palabra. Palabra. Amén. Palabra. Sino sé ejemplo en palabra. ¿Ok? 1, palabra. Tenemos que tener conocimiento de la palabra. Segunda cualidad. Conducta. O sea, escuche por favor, usted hermano adulto, hermano de la tercera edad, hermano mayor, hermano joven, hermano muchacho joven. Nuestra conducta debe ser la misma aquí en la iglesia que allá en tu trabajo, en tu casa, con tus hijos, con tus vecinos, con tus compañeros. Tiene que ser la misma conducta. Usted no puede decir, oh, yo amo al Señor y aquí canta, alaba, pero allá afuera echa truenos y centellas. No puede. Somos otro tipo de personas. Entonces seríamos camaleones. Seríamos personas acamaleonadas. Nos subimos a un árbol y si el árbol es rojo, nos ponemos como rojos. Si es negro, como negro. Así un camaleón, ¿me entiende? Entonces, el segundo es en conducta. Tu conducta debe ser la misma aquí y allá. Y cuando algo veas que tu propia conducta es mala, siéntate, reflexiona tú sola y di, creo que lo que estoy haciendo no va conforme a la palabra de Dios. No ocupas que el pastor venga y te exhorte, te diga. No. Tú solito, porque el Espíritu Santo no redarguye. Sí, amén, así es. Tercera, ¿cuál es? ¿No hay amor? Amor. Volvemos al amor, ¿verdad? Sí. Hemos hablado tanto del amor aquí en esta iglesia. El amor. O sea que el amor tiene que haber en ti. Amén. ¿Ok? No puede haber amor únicamente para quienes te aman alrededor. Eso se llama hipocresía. Ajá. El amor es con aquellos que no te pueden dar nada. Así es. ¿Sí o no? Amén, amén. Sí. Dice la Biblia que si tú invitas a los que pueden únicamente invitarte otra vez, dice que invites a los que no te pueden dar. O sea, que cuando tengas la oportunidad de compartir, comparte con aquellos que no tienen nada. Que no digas yo tengo mi grupo social, porque dentro de las iglesias hay grupos sociales, ¿saben eso? Hago una pregunta, ¿cuántos saben que dentro de las iglesias hay grupos sociales? Amén. ¿Sí o no? Amén. A ver, yo quiero en cortas palabras, 3 hermanos que me den, pero voy a hablar más con los hermanos que tienen más años en el evangelio. Voy a hablar con aquellos, a ver, levante la mano a alguien que tenga 20 años en el evangelio. Ya mero. Tenemos 1, 2, tenemos 3. Voy a hablar, uno que tenga 20 años, dígame primero, ¿cómo es que hay grupos sociales en las iglesias? Otro que tenga 15 años en el evangelio me puede decir, otro que tenga 10. Vamos. Porque yo creo que ya en 5 años ya puede usted ver si hay grupos sociales o no hay grupos sociales. Amén. Vamos, a ver, hermano, rápido, en un minuto, dígame un grupo social. ¿Quién? Hermana América. Oh. Bueno, como dice allí el apóstol Pablo, muy
esto porque se lo está indicando al que vence a predicar, pero uno mira a su alrededor. Cuando yo llegué al camino del Señor, era en conversa, ¿verdad? Y venía del mundo y había estado en otras iglesias. Ella estuvo en su iglesia porque yo buscaba al Señor realmente como era, quería conocerlo. Y comencé yo en ese sentido, visité iglesias bautistas, iglesias de la asamblea, creo yo, pentecostales y así. Y oyendo, observando, hasta que un día pues llegué a la iglesia apostólica. Lo primero que yo entré y observé fue cómo se vestían, cómo hablaban. Y observaba, pues desde arriba el pastor, ¿verdad? Y todos los ministros. Era una iglesia bastante, no grande como una MH, pero era más o menos grandecita. Habían grupos, había bastante de varones, mujeres, niños, jóvenes. Entonces yo miraba, yo observaba, pero gracias a Dios que ese es un consejo que lo doy como cristiana para los jóvenes, ¿no? No pongan sus ojos en mujeres que ustedes miren que están haciendo mal, porque hay de todo en la casa de Dios, como una casa, y digo que obedecen, otros que desobedecen, igual. Entonces, miren aquella mujer que sí es la misma, como dice así, la misma ahí en su casa, en su trabajo, porque había hermanas que trabajaban afuera y también eran activas en iglesia y eran líderes, y habían otras que no eran líderes y también se oía cómo hablaban, aún dentro de la misma, se observaba. Entonces, hay un grupito pero siempre como no sé, eso siempre sucede, y no solo en la iglesia, en todas partes donde va uno. Si esta persona tiene este defecto, como que busca de sus mismas personas que hablan, las que les gusta hablar, por ejemplo, murmurar, se busca a otra, va lo mismo. Ahí es un grupito, pero ese grupo que es malo, ese es el grupo de la manzana de Dios que se va a perder. Que está Ok, ese es su punto, ¿verdad? Un minuto. Sí. Alguien más. Vamos con la hermana, aquí hermana, Correa. Un grupo social. El punto es, la pregunta fue, ¿hay grupos sociales en la iglesia? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, hay. Ponte bien. ¿Cómo de pie? Un minuto. Sí, un minuto, ya pasó. Sí hay porque a veces uno viene de otra iglesia y se empieza uno, mientras agarra uno la palabra de Dios en la primera en la que está, uno se identifica con las otras que le empiezan a platicar y luego se extiende un poquito en la misma iglesia uno hace su grupito ya como cosas sociales, como por ejemplo hablar de una película, hablar de un evento, todavía de hablar de un artista, o si a veces todavía de la música del mundo, entonces Amen. Lo empieza uno a asociar y se va regando el grupito. Ok, Amén. muy bien. Un minuto. Hermanos, paz de Cristo, miren, escúchenme. Está bien el punto que dieron. Les voy a dar un ejemplo de qué son grupos sociales, ¿ok? Grupos sociales dentro de las iglesias existen en todas las denominaciones. Ok, espero que aquí no. Y si está, que usted reflexione que está haciendo malo. Ok, número uno. Dentro de las iglesias, por lo regular, se junta la gente que tiene más dinero. Ese es un grupo social. Estamos fuera. Ellos se buscan. No calificamos ahí. Ellos se buscan y prácticamente ellos conviven entre ellos mismos, ¿ok? Es un grupo social económico. Yo lo he visto, yo lo he mirado. Otro grupo social es que se junta otro grupo que tiene menos alcance económico. Este se junta con este grupito y todo el tiempo a donde quiera que van hacen ese mismo grupo, ya sea en el santuario, pues no, porque están sentados, pero salen al parqueadero y ellos se buscan y se reúnen el grupito para comentar, para tratar, para crear ese ambiente entre ellos, ya sea en la cocina. Lo mismo sucede con los jóvenes. Usted observe, usted puede ver si hay grupos sociales separados en la iglesia. Usted va a mirar el grupo de gente que todo el tiempo se junta. Cuando está ese grupo social hablando, si alguien viene que no es parte del grupo y se acerca a ellos, lo primeritito que hace se quedan callados. Se quedan callados, ya no hablan. O la manía que hay también es que el hermano o la hermana
hacen una forma, se levanta uno y se va, se levanta otro y se va, se levanta y otro y se va, y dejan la persona que llegó a unirse al grupo solo, Así es. Amén. sola. Ajá. Eso es una falta de respeto. Amén, así es. Es inmadurez espiritual en las cosas de Dios. Están causando una división. Esos son grupos sociales. Grupos de murmuración dentro de las iglesias. Un grupo de murmuración es aquel grupito que todo el tiempo se reúne a murmurar las malas fallas del pastor, las malas fallas de los músicos, las malas fallas de los que cantan, las malas fallas de la iglesia, las malas fallas de la cocina, las malas fallas de los cocineros o cocineras, las malas fallas de todo. Ese es un grupo de murmuración también social, que se encarga de murmurar y murmurar y murmurar y murmurar. Hago una pregunta, ¿habrá ese tipo de gente? En cuanto usted escuche a alguien que empieza a murmurar a la espalda de otro, esa persona es un destructor. Amén, así es. Amén. Es diferente cuando la persona le dice, quiero platicar contigo, quieres ponerte este punto, mire hermano Oscar, lo que está haciendo no es correcto y quisiera hablar enfrente de usted. Eso es correcto, ¿verdad? Pero es muy malo que después alguien le diga, fíjate que el pastor estuvo hablando bien mal de ti allá en la iglesia. Entonces usted se va a sentir mal. No me diga que no, somos carne y por más solamente el único es Dios, pero todos nos ponemos como la espuma, ¿verdad? Así, y luego llegamos otro día mirando así como, Y más si es cierto. ¿verdad que sí? Aleluya. Entonces son grupos sociales. Dice el apóstol Pablo, en conducta. Fuimos ahí por la conducta de usted, la conducta mía, la conducta de nosotros. Pastor, no puedo comentar, claro que sí. Podemos comentar en términos sanos y edificativos. ¿Sí o no? Sí, amén. Sí. Para educar. Nosotros podemos hacerlo de una manera educativa. Por eso es importante, yo siempre cuando algún hermano me pide oración, le digo, hermano fulano, pide oración y le digo exactamente lo que dijo en el texto. Para que si alguno por ahí diga, el pastor que está... No. Dije en el texto y lo tengo comprobado. Amén. Seguimos, por favor. ¿Cuál es el cuarto? Cuarto. Vamos en cuál. En la fe. La fe. En espíritu, ¿ok? Le da 6 que en espíritu, ¿verdad? Ok, en espíritu, un espíritu afable, un espíritu humilde, sencillo, debe ser el hermano. El último, Pureza. aleluya, pureza. Fe. O fe. Ok, fe es que podemos, ya hablamos también de la fe en los dones, ¿verdad que sí? Entonces la fe, usted tiene que tener fe. Fe, y a veces que, mire, escuche, a veces que nosotros, como que ya cuando Dios nos responde y nos pone las cosas ahí, como que no aceptamos lo que Dios puso. Como que dudamos. Y todo se dio de una manera correcta, le pedimos a Dios y Dios obró. Y luego viene el diablo y nos bombardea la mente. Escuche, es verdad, Satanás tira pensamientos a nuestra mente. Y tenemos que saber cuando son pensamientos del diablo y rechazarlos. Amén. Para que no destruya nuestra fe. Porque Él no quiere que usted sea bendecido, ni que la iglesia sea bendecida. Por eso dice, en fe, mantén tu confianza en Dios. Declaraste algo, decláralo, espéralo y vendrá. Último. Pureza. La pureza es santidad. Ahí Dios y usted es quien se va a ayudar, ¿sí o no? El pastor le puede enseñar, le puede predicar, le puede enseñar, pero quien decide obedecer la palabra para poner su vida en santidad es usted, ¿sí o no? Sí, amén. Sí, amén. Sí. Porque a usted le conviene ser santo, porque la vida no la tenemos comprada. Muy bien, seguimos entonces, amén. Gloria a Dios, aleluya. En 1 Corintios capítulo 16, versos 10 al 12, por favor, un lector me lo lee. 1 Corintios 16, verso 10 al 12.
¿Alguien lo tiene? Quiero avanzar porque el tiempo se me va a ir, ok. ¿Nadie? Bueno, desde que me lo voy a leer yo, ok. 1 Corintios capítulo 16, versículo 10. Gloria a Dios. ¿Le dije a qué? Al 12. Amén. Si llega Timoteo, mira que esté con vosotros, ¿con qué? Con tranquilidad. Porque él hace la obra del Señor así como yo. El apóstol Pablo, hablando de los corintios, él dice, si llega Timoteo, mira que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor como yo. Verso 11. Por tanto, nadie tenga en poco, sino encomiéndale en paz, para que venga a mí, porque lo espero con los hermanos. Le está diciendo a la iglesia de los corintios. ¿Está conmigo? 1 Corintios 16, 11. Por tanto, nadie le tenga en poco. Hay un problema bien grande que yo experimenté en el principio de mi pastorado, ya se lo dije. Dios me llamó a los 30 años al pastorado, hermano, y tenía en aquel tiempo varios hermanos adultos aquí en la iglesia, hermanos de 50, hermanos de 60. Y le voy a decir una cosa, me despreciaron. Yo se lo puedo decir hoy, me despreciaron. No aceptaban la prédica que yo predicaba. Ellos querían ver a un pastor con canas, un pastor de su edad de ellos. Pero Dios me llamó a mí de 30 años, estaba muy joven, mi pelo muy negro, muy delgadito, y prácticamente ellos no me aceptaban. Por eso el apóstol Pablo conocía este problema dentro de los hermanos. Hay hermanos adultos mayores que no aceptan el consejo de un joven. Pero no es tanto, hermano amado, la juventud de él. Es lo que Dios ha depositado en ese joven. Su gloria, presencia, su sabiduría y la palabra de Dios. Y sobre todo, la autoridad con que Dios le ha, hermano, delegado o le ha dado a este joven pastor para predicar y llevar el evangelio a las almas. Por tanto, no tenga en poco, sino encomiéndale en paz. Le digo, encomiéndale, ámalo, encomiéndalo que vaya en paz, para que venga a mí, dice, porque le espero con los hermanos. Acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora. Mire, hermanos, si usted cree que hay conflictos ahorita en la iglesia entre predicadores, entre hermanos, en el tiempo de Pablo también había. ¿Qué pasó? Apolos era un hombre extraordinariamente poderoso en la palabra. Llegó el momento que Pablo dijo, vente, acompáñanos, vamos. Él no quiso. Pero Pablo dice, le rogué que fuese con vosotros, con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. Le dio salida al problema. ¿Entendemos? No lo criticó, sino dijo, irá cuando él tenga oportunidad. Pablo mismo da testimonio de Timoteo de cómo hace la obra de Dios. Este texto va pegado con la enseñanza, nadie tenga en poco tu juventud. El mismo apóstol Pablo da testimonio de Timoteo. Qué precioso es que el pastor, que los hermanos mayores, los hermanos de la iglesia den testimonio mañana, que digan, ¿y qué testimonio me das del hermano fulano? Del hermano que toca el bajo, el hermano que toca el piano, el hermano que toca la batería, el hermano la hermanita fulana, y que demos un buen testimonio de él, un buen testimonio de ella. ¿Verdad que sí? Será muy bonito y muy favorable y muy edificativo y muy constructivo para que las almas que están alrededor digan, gloria a Dios, quiero yo ser como el hermano, tiene un buen testimonio en la obra de Dios. Pero también le da a través de este consejo. Hoy podemos aconsejar a la iglesia. En 1 Timoteo 4:13 dice, entre tanto que voy, vamos al punto, entre tanto que voy, ocúpate ¿en qué? En la lectura. Regrese por favor a 1 Timoteo 4:14, 13. Entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación
y la enseñanza. Mire, hermanos, estos textos tienen tanta enseñanza. Porque podemos detenernos en cada palabra, porque cada palabra es una enseñanza. Hermano, una pequeña enseñanza para ser edificados. Vamos a mirar el punto número 1, ¿ok? 1 Timoteo 4, entre tanto que voy, ocúpate en qué. La lectura. Dejémoslo. Ahí está el punto número 1. Punto número 2, la exhortación. Punto número 3, La enseñanza. este texto bíblico tiene 3 puntos doctrinales fundamentales para una iglesia. Lo repito. Este versículo 13 tiene 3 puntos fundamentales importantísimos para una iglesia. Número 1, ¿cuál es? La lectura. Le aconsejo, ocúpate de la lectura. 1. Ocúpate de la lectura. Mi pregunta es esta. Si usted no lee la Biblia, si usted no lee la Escritura, usted tiene un problema. Si yo no leo la palabra, si no leo la Biblia, yo tengo un problema. Si la iglesia no lee la palabra, por eso le voy a repetir, es de suma importancia que el pastor es el responsable de doctrinar la iglesia, tener su escuela dominical. Lo vuelvo a repetir y lo repetiré. Pastor, pero yo solamente un servicio, puede acomodarlo a 2 servicios. Tener 1 hora de escuela dominical sin alabanza. Únicamente escuela dominical, después la alabanza y viene el servicio regular. Pero ya enseñó a la congregación, ya instruyó a la iglesia. Pero 2 estudios bíblicos son diferentes. Un estudio bíblico es para la salvación de su alma, entreguen su vida a Cristo, se bauticen. Pero la escuela dominical es para conocimiento y fundamento de una vida cristiana para toda su vida. Esa es la verdad. Paz de Cristo. Dice el punto número 1, aconsejo ocuparse de lectura. ¿Cuán importante es cada uno leer la palabra de Dios? Amén. Amén. Sí, amén. Porque a través de ella tú serás bendecido. Dios te hablará a través de ella y tu vida será transformada para bien. Dios usa la palabra de Dios para edificar tu vida. Por muchos años Israel no había escuchado la palabra. Y en el reino de Josaías hacía mucho tiempo que ellos ni siquiera celebraban la Pascua. No sabían que era la Pascua. El templo se había mantenido abandonado, cerrado. Israel se había vuelto a la idolatría, al paganismo. Habían aprendido las costumbres de los cananeos y se habían vuelto a la idolatría. Pero Dios levanta a un joven rey llamado Josaías. Y Josaías, cuando él ordena restaurar el templo, aconteció lo siguiente. Vaya conmigo a 2 de Crónicas, capítulo 34, versículo 15. Cuando usted esté ahí, dé un fuerte amén. 2 de Crónicas, y vamos a mirar lo que el Señor nos habla al respecto de esta palabra del Señor. Amén. 2 de Crónicas, cuando esté ahí, dé ese fuerte amén. Gloria a Dios. Amén. 34:15. Amén. Gracias. Capítulo 34, versículo 15. Mire cuán importante es esto. Escuche esto. Si usted no lee la palabra, usted será arrastrado con diferentes doctrinas, diferentes enseñanzas, porque todo el mundo ahorita afuera están practicando esta palabra, hay muchos hermanos, congregaciones, no todos, algunos están predicando una doctrina muy liberal, falsa, que todo se mira bien bonito, pero no tienen fundamento doctrinal. Pero el tiempo de Josaías, este era un problema. Ellos tenían tiempo que ni leían la palabra.
Ellos tenían tiempo que ni siquiera ellos sabían lo que la Biblia decía, el libro de la ley lo decía. Pero cuando el rey mandó construir el templo otra vez, encontró esto. Y dando cuentas, Hilcías dijo es el escriba Safán: yo he hallado el libro de la ley. ¿Dónde está el libro de la ley? Sepultado entre los triques del templo. Imagínense. Dice, yo he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Y dio Hilcías el libro ¿a quién? A Safán. 16. Y Safán lo llevó ¿a dónde? Al rey. Y le contó el asunto diciendo, tu siervo ha cumplido todo lo que les fue encomendado. Ha reunido el dinero que se halló en la casa de Jehová y lo ha entregado en manos de los encargados, en manos de los que hacen la obra. Además de esto, declaró el escriba Safán al rey, diciendo, el sacerdote Hilcías me dio un libro. Y leyó Safán en delante del rey. Luego que el rey oyó las palabras del rey de la ley, rasgó sus vestidos y mandó a Hilcías, Hicam, hijo de Safán, y Abdón, hijo de Micaías, y a Safán, escriba, y a Asaías, siervo del rey, diciendo, anda, consulta a Jehová por mí, por el remanente de Israel, de Judá, acerca de la palabra del libro que se ha hallado. Porque grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová para hacer conforme a todo lo que está escrito en este libro. Paz de Cristo. Amén. ¿Qué aconseja Pablo a Timoteo? ¿Qué le aconseja? ¿Qué le aconseja? Ocúpate de la lectura. Que lea la palabra. ¿Qué aconteció en el tiempo de Josaías? En el tiempo de Josaías, ellos no escudriñaron la palabra, no leyeron la palabra, se volvieron a los ídolos, hicieron lo malo, pero Dios levanta a este rey jovencito, era un niño. Cuando Dios lo levanta para restaurar el orden, para restaurar el templo, y lo primero que encuentran sepultado entre todo lo que estaba, hermano, en el templo. ¿Qué pasa cuando un templo es abandonado y ya no hay culto? Está destruido. Empolvado. Lo primero que pasa, se empolva ese lugar. No sé cómo entra el polvo, pero al final se mete el polvo. Arañas, grillos. El púlpito se llena de polvo, todo se llena de polvo. Imagínese quien deja su Biblia, quien, hermano, se va a la casa y en lugar de llevar su Biblia la deja ahí o la deja por su silla y se va contento. Ya nunca más vuelve a la iglesia y esa Biblia se quedó abandonada. Se quedó abandonada la palabra de Dios en el templo. Así pasó. Cerraron el templo, se volvieron a los ídolos y quedó sepultado el libro de la ley por no sé cuántos años. Es más, desde el tiempo de los jueces no habían hecho la Pascua. No la hizo David, no la hizo Saúl, no la hizo Salomón. La hizo Josaías. Usted lee con más calma, no ahorita, léalo con más calma ese capítulo de Josaías y va a encontrar que él fue el que volvió a reanudar, a restaurar la orden de la Pascua. Entonces miramos que cuando él encuentra y le leen el libro de la ley, la palabra toca su corazón. ¿Qué hace? Rompe sus vestidos. Romper sus vestidos significa, dolor, vergüenza, tristeza, angustia, saber que están en una condición deplorable por cuestión de que no han obedecido la palabra de Dios. Entonces, al leer la palabra tocó el corazón de Josaías. Y él ordena a los sacerdotes que ellos tenían que enseñarle al pueblo por causa de que ellos estaban en grande problema porque había un juicio de Dios por la desobediencia de la palabra.
Por eso le dice el apóstol Pablo a Timoteo, ocúpate en la lectura bíblica. Tiene usted que leer la palabra. Yo tengo que leer la palabra. Tenemos que leer la palabra. El día tiene 24 horas. En un rincón del día tiene que buscar un tiempo y leer la palabra. Porque si usted no lee la palabra, si usted lee la palabra por lo menos 10 minutos o 15 minutos, algo de esa lectura se quedará pegada a su corazón. Porque es Dios hablándole. Usted puede leer 1000 posts, hermano, en Facebook, mandar 1000 cosas bonitas, pero no es tanto eso que usted tome su Biblia. Usted lea. Y usted va a ser edificado, edificada. ¿Qué pasó con este pueblo? Cuando leyeron el libro de la ley a Josaías, Dios tocó el corazón del rey. La palabra toca el corazón del hombre. La palabra cambia. Mientras usted, ya como convertido, si no lee la palabra de Dios, usted comenzará a pecar. ¿Aló? Alabado Dios. Cerraron el templo y se volvieron a la idolatría, al paganismo, al sacrificio de sus hijos propios. Los sacrificaron a Moloch, hicieron cosas terribles. Se volvieron a adorar el sol, a la luna, a las estrellas, a los hermanos, a todo el ejército de los cielos, sobre árboles frondosos, o mataban sus hijos, porque dejaron de leer la palabra de Dios. Lo repetiré. Mientras usted ya como convertido, si no lee la palabra de Dios, usted comenzará a pecar y se olvidará de la palabra de Dios y no la pondrá por obra. Por eso es importante, diga conmigo, es importante leer la palabra, escudriñar la escritura. Cuando lees la palabra, te habla al corazón y te hace llorar. ¿Entendemos? Sí, amén. Nehemías 8:7. Nehemías 8:7. Le estoy llevando por algo hermoso. Cada vez que enseño la palabra en términos doctrinales, me gusta detenerme en las palabras y poder. Por eso duro tanto tiempo en un capítulo, ¿verdad que sí? Pero duro tanto tiempo, no porque yo esté repitiendo lo mismo, porque quiero que usted enseñe, porque cada texto bíblico tiene un significado. Y cuando usted entiende esto, dice, gloria a Dios, ahora lo entiendo. Mañana, posiblemente, si Dios no viene y pasan 10 años, 20 años, 30 años, 40 años, el pastor ya no está aquí, pero usted está ya viejito, se acordará de estas enseñanzas. Mi pastor, Arellano, me hablaba de esta manera y me enseñaba así. Amén. Aleluya. Y usted va a querer decir, yo así aprendí y así voy a enseñar. Nehemías 8:7 dice, y los levitas, Jesúa, Benías, Serabías, Jamín, Acub, ¿está conmigo? Amén. Sabatías, Odías, Masaías, Kelita, Azarías, Josabat, Ananán, Pelalías hacían entender al pueblo la ley y el pueblo estaba atento en su lugar. Aleluya. Cuando usted, escúcheme por favor. Yo me recuerdo de sermones que predicaron otros pastores, gente que vino a la iglesia a predicar, porque una cosa que a mí me gusta mucho es cuando yo no predico, poner atención al sermón. Poner bien atención. Yo no estoy, hermano, pensando en ir al baño, en rascarme la cabeza, no. En oír la palabra. Y cuando estos sacerdotes esparcían la palabra, ¿qué hacía el pueblo? Escuchaban atentamente. Escuchaba, ¿digo el hermano? Atentos en su lugar. Mire, De pie en su lugar. aleluya, escuchándolo. Y luego le dijeron, tomaron la palabra de Dios, dijeron, esta es la palabra que escribió Moisés. La palabra que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí. Es la palabra de Dios que Dios le reveló a Moisés, el libro de Génesis. Y lo escribió Moisés. Es la palabra del Dios Todopoderoso.
Acuérdense que cuando están leyendo esta palabra los sacerdotes en el libro de Nehemías, fue después de que regresaron del cautiverio de Babilonia. ¿Es correcto? Cuando empiezan a restaurar el templo, los muros y todo aquel trabajo que se hizo en la obra de Dios, les empezaron a hablar la palabra del Señor. Versículo 8. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente. Y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo la palabra de la ley. ¿Qué hace la palabra? Nos toca, nos hace llorar. No sé si usted, yo creo que sí, y lo que voy a decir es verdadero y verdadero. Muchas veces usted ha estado en la silla aguantándose las lágrimas y queriendo no llorar y queriéndose como bostezar y taparse el ojo y limpiarse la lágrima. Pero llega el momento que ya no puede, y por más que usted se case el fuerte o la fuerte, las lágrimas se le salen solitas. Solitas. Y cuando eso acontece, que las lágrimas van a correr solitas, ya usted no puede, usted, ¿qué dice? Contenerse. Quien está a su lado se da cuenta que está llorando. A su lado. O sea, alguien voltea y le ve, mira que está llorando. Es mejor que empiece a llorar. Déjese llevar por Dios. Y dígale al Señor gracias. Porque esta palabra me está tocando. Esta palabra, yo no sé cómo supiste mi necesidad. Yo no sé cómo este predicador sabe lo que estoy viviendo. No es el predicador, es Dios hablándole a usted, a mí, a través del predicador, diciéndome: yo conozco tu aflicción, tu tortura, tu desgracia, tus pleitos, tus dificultades, tus pobrezas o tus corajes internos. Cuando usted sienta que la palabra empieza a pegarle y a pegarle y a pegarle, no se enoje. Por favor, no se enoje, ni se ponga bravo en su silla, ni se quiera salir corriendo. Deje que Dios haga el trabajo de él. Para eso le ha traído, para transformar la piedra en un corazón sensible. Pero es que salimos del culto bravos. De seguro alguien fue con el chisme con el hermano pastor. Qué bueno. Pues muchas veces cuando viene alguien más, hermano, de muy lejos, ¿verdad? Y predica un sermón, lo recibimos muy contentos. Porque decimos: bueno, él no sabe cómo vivo. Pero este pastor ya sabe. Algún chismosillo por aquí le fue y le contó. ¿Me entiende? Y como que nos endurecemos, ¿verdad? Sí. Así. Como que te quieran manotear así. No. Dios, a través de su palabra, nos habla. Cuando usted lee la palabra, empieza a llorar. A mí me ha pasado infinidad de veces. Yo tengo una Biblia. Yo traigo ahí en mi troca. La primera que me regalaron, esa Biblia está impregnada de lágrimas. La dejé ya, ¿cómo se dice? La jubilé. Porque ya está todas las hojas casi deshechas. En las orillas ya se acabaron los números de tanto usarla. Y me he acabado otras Biblias. Entonces, cuando uno lee la palabra, uno tiene beneficio en la palabra de Dios. Amén. Dice: todo el pueblo lloraba. Imagínense, ese pueblo que regresó de la cautividad, ese pueblo que hacía tiempo no tenía esa reunión hermosa de leer la palabra del Señor. Alabado sea Dios, cómo la palabra empezó a tocar su corazón. Cuando lee la palabra penetra el alma. Toda la vida de un ser humano está descubierta ante su palabra. La vida tuya, la vida mía está desnuda
en la palabra de Dios. Por eso Dios transforma al hombre cuando empieza a estudiar la palabra o a recibir la palabra. Cuando empezamos a recibir la palabra y nos empiezan a hablar del Señor Jesucristo en estudios bíblicos y nos hablan, la palabra empieza a hacer su trabajo. Eso es hermoso. Hebreos 4, 12 y 13. Hebreos 4, 12 y verso 13. Un lector me lo va a leer, por favor. ¿Quién lo tiene? Por favor, me lo leen en dos versiones. ¿Nadie? Amén. ¿Cómo dice? Hebreos 4, 12 Sí. y 13. Porque la palabra de Dios es viva, todo lo inspecciona y es más cortante que una espada de dos filos y penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas, la médula y los huesos, y juzgará las intenciones de las reflexiones del corazón. Y no existe cosa creada que esté oculta delante de ella, sino que entre todas las cosas están escritas y reveladas ante los ojos de aquel a quien vamos a dar cuenta. Amén. Aleluya. Paz de Cristo. ¿Alguien en la versión, otra versión, por favor? A ver, ¿cómo dice? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Ahí está la palabra. Amén. En el Antiguo Testamento, Dios tocó el corazón de reyes, de los hombres. En el Nuevo Testamento, el Señor nos vuelve a decir por Pablo, porque la palabra de Dios es viva. La palabra de Dios está viva, no está muerta. No pasó de moda, es la palabra de Dios, está viva. Y cada vez que predicamos su palabra, Él nos respalda porque es su palabra viva. No decimos como dijo Julano allá, el gran historiador Mengano, y está muerto, y su historia quedó ahí. Hay una frase muy conocida de un presidente mexicano muy conocido, Benito Juárez: el derecho al respeto ajeno es la paz. Es una palabra que podemos usarla para decirle a alguien más: hey, tiene que tener respeto a alguien más, porque si no, eso trae paz, si no, conflictos. Pero la palabra de Dios te transforma, te cambia, está viva. Y luego dice eficaz. Esta palabra eficaz nos habla a nosotros en el momento que exactamente necesitamos la palabra. Hace muchos años yo, un domingo, prediqué un sermón acerca de que Dios tiene el control de tu vida a pesar de las dificultades que pases. Que estaba yo predicando, iba a empezar a predicar y estaba como unos 10 minutos de sermón cuando llegó una hermana que se congregaba con nosotros aquel tiempo. Llegó como una Magdalena. ¿Sabe qué es una Magdalena? Llorando. Llegó llorando, se sentó hasta atrás y empezó a llorar y llorar. Y yo empecé a predicar la palabra y empezó la palabra a correr. Y no sé, en ese sermón dije, posiblemente alguien o usted o alguien estaba a punto de embriagarse, irse en el carro y quitarse la vida. Y cuando se levanta esta hermana, digo, ¿cómo sabes lo que yo iba a hacer? ¿Quién te lo dijo? Le dije, nadie me lo dijo. Dios estaba ahí. Terminé el sermón, vino y me dijo, pastor, ¿cómo supo lo que yo iba a hacer? Salí y me peleé con mi marido fuertemente, discutimos verbalmente, empujones, me salí, fue la licor del coreano y compré una botella de tequila y dije, me voy a ir a las montañas, voy a tragar alcohol y me voy a despeñar, pero no sé, alguien me llevó a la iglesia. Ahí tengo la botella de tequila,
Vengo llena de sentimientos, pero el sermón sanó mi vida. Otra vez llegó otra hermanita con angustiada y con dolor, sufrimiento, y no tenían para no sé qué, y Dios empezó a hablarle acerca de la fe, y la hermana lloraba, grito abierto allá atrás, decía, aleluya. ¿Cómo supo lo que yo sabía? No, yo no supe. Dios sí lo sabía. Y cuando terminamos el sermón, el marido le dijo a ella, te dije, mujer, que eras de poca fe, y a mí no me hiciste caso. Tuviste que venir aquí a la iglesia para que Dios te gritara a través del pastor lo mismo que te dije yo. Porque hay veces que nosotros no le hacemos caso a la esposa, porque es la esposa. O no le hacemos caso al marido, porque es el marido, y decimos, no me conoce. Pero Dios le puede dar palabra a la esposa o al esposo, y si no hacemos caso, Dios nos habla por alguien más. Amén. Así es. Para decirnos, esto es lo que yo te estoy diciendo, no seas necio. Atiende mi voz. La palabra es eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos, penetra hasta partir el alma. El alma. Allá, hermano, lo más. El alma, donde usted no puede ver, donde yo no puedo ver. Dios en su palabra toca. Las coyunturas, los tuétanos, las coyunturas, mire. Esto que está aquí, cualquier parte de nuestro cuerpo, los tuétanos, ¿sabe qué son los tuétanos? Como la médula ósea que hay en nuestros huesos. Hasta adentro, la palabra penetra, porque a veces que hay gente, hasta tiembla con la palabra, porque es la palabra haciendo su trabajo, que penetra. Nos está diciendo la Biblia que la palabra, hermano, prácticamente lo llena todo. Yo digo que es la nanomedicina. Aleluya. Para mí. Los tuétanos y descierne los pensamientos. Amén. Aleluya. ¿Cuántas veces usted pensó algo? Yo pensé algo y vamos a un sermón, a un culto y Dios nos descubre. Así es. Amén. Dios nos descubre lo que estuvimos pensando nosotros solos. Y de repente el predicador se suelta por 5 minutos hablando del tema y dice uno, wow, y ni quieres levantar la cabeza arriba, ni quieres voltear porque te está dando pum, 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 pum. Descierne los pensamientos. Amén. Y las intenciones del corazón. ¿Usted qué va a hacer esto? ¿Qué ha pensado hacer? Ya se descubrió. Solito, porque Dios es el que lo sabe. No hay cosa criada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas, abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar. Bueno, Ahí está. ahí está. ¿Verdad que somos bien ignorantes? Que pensamos escondernos para pecar cuando Dios lo ve. Una hermana fue y dijo al pastor, oye este testimonio, pastor, le hago una pregunta, pastor. Desde que me convertí al evangelio yo no me he bañado desnuda. ¿Cómo? Dígame, explíqueme, hermana, ¿qué pasó? No, nunca me he bañado desnuda, yo me baño con una blusa, con un suéter, una falda y otra falda. Y me refriego como puedo, pero no me baño desnuda. ¿Por qué, hermana? Porque yo no quiero que Dios mire mis vergüenzas. ¿Cómo, hermana? Sí. Y con su esposo, en su momento de, usted sabe, tampoco, dice. Solamente envuelta en 5 cobijas. ¿Ok? Y le mostró este texto bíblico. Dijo, mira, hermana, no es ninguna vergüenza que tú te bañes desnuda, tú en tu cuarto, en tu baño. Dios ya te conoce.
Dios ya sabe de ti. Todo está descubierto ante sus ojos divinos. Pero me da pena, no, esto en tu privacidad, tú y Dios. Entonces, no estoy pecando, no estás pecando. Porque ella pensaba que si la rodilla le miraban aquí la punta de la uña, ya era pecado. Entonces, entendemos que para Dios no hay nada oculto. ¿Aló? Amén. ¿Aló? Nada oculto. Paz de Cristo. Amén. Si usted no lee la palabra, no va a saber esto. Y va a estar como la hermanita Tabú, que ella decía, que no me mire nadie. ¿Entiende? Claro, que no la mire nadie del mundo, ningún otro hombre, ninguna. Pero Dios lo ve todo. ¿Lo entendimos? Por eso es importante leer. Y nomás entramos en el poquito leer la palabra. ¿Cuál sigue? Regresamos a Timoteo, por favor. La exhortación. Exhortación, sigue el siguiente paso, exhortación. En este texto hay 3 puntos, ¿verdad que sí? Palabra, exhortación, ¿y qué la otro? Enseñanza. Enseñanza, ok. Me quedan 10 minutos. ¿Puedo mostrar un poquito el siguiente punto? ¿Aprendimos ya algo? A ver, dígame qué aprendimos. Vamos, ¿es importante leer la palabra? Amén. ¿Por qué? Que tenemos que aprender a leer la palabra, porque si no, es la que nos redarguye. Sin la palabra de Dios, no podemos llevar un camino recto. Correcto, amén. Esto es una escuela dominical. Amén. Muy bien. Punto número 2, exhortación. El apóstol Pablo instruye que es importante exhortar al pueblo y enseñarlo. Amén. He escuchado en muchos lugares y he visto, escuche, he visto esto. Yo lo he visto, nadie me lo ha platicado. He ido a algunas iglesias donde me han invitado a predicar y he predicado en esos lugares. Hermano, y cuando está la alabanza, son unos hermanos bendecidos, unas pirinolas, danzan, remolinean, adoran a Dios, aplauden. Sí, amén. Pero cuando venimos con la palabra, se quedan mudos. Se quedan mudos, no pueden ni aplaudir. Más cuando la palabra empieza a tocar aquellas cosas que ellos están pecando y no están cumpliendo con Dios. Se acabó el gozo, el aplauso, el remolinear, el gloria a Dios, aleluya, y bajan las manos y se quedan con la cara, hermanos amados, caída. He visto en muchas veces que se han levantado de cuando he predicado, se han levantado grupitos y se van. Hago una pregunta, ¿por qué se van? Porque no soportan la palabra de Dios. Un día llegué a una iglesia y prediqué un sermón y hablé un poquito de diezmar. Y dije estas palabras: usted se esfuerza más en pagar su carro, su camioneta, su MW, su Mercedes-Benz o su Cadillac. Allá usted paga 800, 900, $1,000 y aquí usted no diezma ni un 5. Dije las palabras, me fui al púlpito a subir, me di vuelta y miré que pum, 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 se fueron como 10. Y boom, 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 puros carros nuevecitos se fueron del parqueadero. Cadillacs, Mercedes-Benz, trocas, Cheyennes y diferentes. Y ya cuando se dije, no, dice pastor, les pegó en la pura cabeza estos. No soportaron la palabra, no la soportaron. Se fueron. Si ellos estuvieran honrando al Señor, hasta bien digo, gloria a Dios, Señor, aleluya, porque estamos bien con Dios. Pero cuando usted está mal con Dios, empieza a ser pucheros y a chupar limón. Empieza a chupar limón. ¿Qué significa eso, pastor? Y con sal.
hacer, porque el chidol, ¿verdad? La palabra lo hace que arrugue la cara. Ya ni lo siento. Paz de Cristo, ¿en qué me quedé? Exhortar. Amén. Exhortar al pueblo y enseñarlo. ¿Qué significa la palabra exhortar? En la Biblia, exhortar significa incitar, animar con razones, ruegos. A alguien hacer o dejar de hacer algo es un llamado a la elección, a veces con insistencia, para motivar a los creyentes a seguir un camino y perseverar en el camino de Dios, en la fe, o caminar en el camino de la corrección hacia adelante. Cuando alguien está, hermano, dejando de buscar a Dios, hay que exhortarle. Al de Cristo. Escuchen. Miren por favor, todos miren por favor. Si algún hermano deja de congregarse y deja de buscar de Dios y empieza a fallar, y usted todo el tiempo le da amor, le da puro amor, le da hermano, le da, ¿cómo se puede decir? Abrazos, palpaditas. Eso no lo va a corregir. ¿Me entiende? Te lo voy a enseñar, ¿ok? No, a lo mejor, pastor, tenemos que darnos claro que sí, amor de Dios, y el amor de Dios edifica, no destruye. Vamos a un ejemplo. Ven, José. Ven. Tenemos aquí a José. Es el pianista también y el bajista. Digamos que el hermano José ya empieza a faltar el culto. Ya faltó por dos semanas y llega al culto. Y dijimos, hermano, bienvenido, hermano José, qué bueno que vino, Dios lo bendiga, hermano. Ándale, bienvenido. Viene el otro y dice, bienvenido, hermano José. Ay, y ese siente, le estamos dando amor. Pero no nos atrevemos a exhortarlo. Tiene 2 semanas que no se para. Él viene mundanillo. Es que me enojo. Él viene, si le empezamos a decir, él se va a poner el grifo. Y dice, pues para que se le quite la maña al pastor, faltan 2 semanas más. Necesito. Pero siempre si lo exhortamos. Si le decimos, hey hermano José, paz de Cristo, ¿qué pasó hermano? Tiene tiempo que no se congrega. ¿Ocupa usted de Dios? ¿Trabajó ayer? ¿Tomó agua ayer? ¿Comió? Deje de comer, deje de trabajar. Y verá que usted se va a morir. Así es su vida espiritual. Busque de Dios. Y le empezamos a hablar, hermano. Y le empezamos a hablar la palabra, lo exhortamos y lo vamos a corregir. Pero como todo el tiempo le decimos que está bien, él se siente bien. Y él siente que no está fallando a Dios. Porque todo le hacen sentir. Nadie se anima a decirle lo que todos pensamos. ¿Y qué pensamos, pastor? Que se está yendo. ¿Es correcto, sí o no? La palabra sirve para corregir. Y si nunca mire un chiquillo, a ver. ¿Cuántos tenemos hijos? Yo, usted. Muchas veces el niñito, la niñita, se pone bien caprichoso y ocupa una nalgada. Corrección, ¿sí o no? Pero si usted lo deja que, ay, bonito, chiquito, niño bello, ay, niñita bonita, vaya a la Walmart y le tumba avienta los dulces, le patalea a usted, agarra el carro y le pega en las costillas. Se tira en el suelo. Y se tira y chilla. Y usted siente que la cara se le cae al piso. Por vergüenza. Siente que la cara, hermano, se le cae al piso y el chiquillo parece que más se vuela. No, hombre. Sea sabio, agarre el niñito, sálgase de la Walmart, vaya a su carro, disciplínelo con amor. O lléveselo a la casa y ya no le perdiste el tiempo de ir a la tienda. Porque saben manipular a uno, ¿verdad? Ajá. Y como la chilindrina. Paz de Cristo. Seguimos, me quedan 5 minutos. El significado
de exhortar en la Biblia, animar, alentar. Exhortar implica dar ánimo, apoyo, esperanza para enfrentar desafíos y seguir adelante. Aconsejar, a persuadir, se usa para guiar a los creyentes hacia el bienestar espiritual y a la bendición de Dios. Llamar a la elección. Exhortar puede ser un llamado a la rectitud, la justicia, el servicio de Dios y a lo demás corregirlo cuando él o ellos están desviándose del camino y están apartándose del camino de Dios. Corregir y reprender. En algunos casos es importante la exhortación. Puede incluir una corrección amable o firme o fuerte, para que los creyentes se alejen del pecado y se vuelvan a Dios. Esa es la palabra corregir. Amén. Corrígelos, enséñales. Vamos a concluir parafraseando una porción por allá, creo que es el capítulo 1, capítulo 1 Corintios, capítulo 5, creo que es 5 o es 3, no sé, no recuerdo el texto bíblico, cuando dice donde alguno que tiene la esposa de su padre, entrégaselo al diablo. ¿Se recuerda que Pablo dice así? Pero ¿cómo? Si en este tiempo hacemos eso, si el hermano o la hermana anda por ahí haciendo cosas muy malas, pecadoras, pecaminosas, y se lo entregamos al diablo, estoy seguro que más de alguno aquí se va a poner bravo con el pastor. No, se entregan solo, pastor. Solitos, ¿verdad? No, pues sí, acá. Pero imagínense que, hermano, pues vamos a orar y lo entregamos al diablo. Si por ahí algunos se me han puesto bravos o han dicho allá afuera, ¿cómo es posible que el pastor esté diciendo que va a orar para que me eche el perro encima? Para que me suelte el perro. Nadie quiere. La gente quiere pecar y que le vaya bien económicamente, carrito, comiditas, saliditas, paseaditas, pero no perrito que le muerda. Pero si lo oramos, Señor, suéltale el perro. El perro es el diablo. Que lo persiga, que lo haga correr, para que busque la presencia de Dios. Porque mientras todo esté bonito en su vida de él, en su vida de ellos, ellos van a andar paseándose, van a andar, hermano, ahorita con las redes sociales demostrando platototes de comida, bolsas Gucci. Ya sabemos que las Gucci son chinas, son coreanas, son es como se llama, piratillas, que más lo venden en el sticker. Y salían con su bolsota Gucci, así, ¿verdad? Paz de Cristo. Pedir a Dios que Dios hable en su vida, exhortarlos. Pedro dijo en Hechos 2:38, pero les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos, para todos los que están lejos, para cuando el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: ser salvos de esta perversa generación. El apóstol Pedro, en su primer sermón, los exhortó, les habló del pecado y les dijo: ser salvos de esta perversa generación. Den un aplauso al Señor Jesucristo. Aquí terminamos esta enseñanza.